Amén, 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 amén. El tema de hoy lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Este es uno de la gente dice que este es el libro mío preferido porque siempre es de ahí. Pero es que este es la columna del evangelio. Los evangelios son la enseñanza de Jesús. No va a encontrar más enseñanza de Jesús, más hechos de Jesús, dichos de Jesús, más que en los evangelios. Y lo que nosotros necesitamos son las palabras de Jesús. Mateo 16. Vamos a leer del 13, del versículo 13 hasta el 20. Al tema de hoy lo podemos titular como, le podemos poner como título: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y lo tengo subrayado. Vamos. 16. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros? Esta es la expresión que vamos a resaltar acá. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Dios nos bendiga con su palabra. Estaba escuchando, me mandaron pues, un hermano, una iglesia por allá por Chorrera, creo que, me mandó el extracto de una entrevista que le estaban haciendo al presidente Trump, donde uno de los periodistas le decía a Trump, señor presidente, ¿qué se siente saber que es el hombre más importante de la tierra, el hombre más conocido de la tierra? Y Trump le respondió, eso no es cierto. Sí, pero en los números dice que usted es el hombre más importante y más conocido de la tierra. Que no, yo no soy. A la tercera vez el periodista le pregunta, ¿y por qué usted dice que usted no lo es? Que usted no es. Y Trump respondió, porque yo no soy Dios. El hombre más
conocido e importante de la historia de la humanidad se llama Jesucristo. Jesucristo. Fue una declaración parecida a la que acabamos de leer de Pedro. Y me sorprendió porque a pesar de que a muchas personas critican e incluso he escuchado muchos cristianos criticando a Trump, pues asevera teniendo, no hay un ser humano sobre la tierra que tenga más foco mediático que Trump y haga esas declaraciones públicas. E incluso él dijo, yo sé que estas declaraciones a mucha gente no les gusta, pero no pueden cambiar la realidad. Wow. Públicamente. Y eso me llevó a recordar el texto bíblico donde Jesús dijo que el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo, más el que me negare. Y yo dije, este hombre es un hijo de Dios. Gústele a quien no le guste. ¿Cómo vive? No tengo idea, porque no sé, no vivo con él, no soy familia de él, pero con esto dice mucho. Ahora, este tema que vamos a estar tocando es conocida en la teología como la cristología. ¿Qué es la cristología? Es la rama de la teología que estudia en su plenitud la vida de Cristo, su divinidad, su humanidad, su preexistencia, su forma de vivir, sus palabras. Eso es la cristología, lo que estudia e encierra todo lo que es Cristo. Y es uno de los temas que más toma, cuando el que estudia teología más o menos sabe que es uno de los temas que más tiempo toma en estudio. Entonces, vamos a estar tocando, este es un tema preferido mío, es un tema que también divide porque dentro del evangelio, de los evangélicos hay posturas diferentes. Por ejemplo, ya todos conocemos los llamados unicitarios, tienen una cristología completamente diferente. Los testigos, los mormones, pues nada. Es un tema bastante profundo al que hay que prestarle atención porque en este tracto que leímos nos damos cuenta que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Primero, hay varias preguntas en una. Primero le pregunta, ¿qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Pero ahora vamos a entrar al contexto para entender un poco más del por qué Jesús hizo esta pregunta y dónde, que es importantísimo saberlo. Por ejemplo, si nosotros leemos el primer versículo 13 del capítulo 16, nos vamos a dar cuenta que fue en la región de Cesarea de Filipos. En la región de Cesarea de Filipos. De hecho, de todos los lugares que registra la Biblia que Jesús visitó, este es el lugar más lejos que Jesús fue. Ningún maestro judío pisaba esta región. ¿Por qué? Porque era una región completamente pagana. Una región donde se conocía como la Galilea del paganismo, la Galilea de los gentiles. Ahora, hay que entender algo. En la Biblia enseña que en la geografía de Israel, en la geografía del territorio donde estaba Israel, habían 2 Cesareas. Y una de ellas es esta, la Cesarea, pero de Filipos. Territorio gentil. ¿Dónde estaba ubicada la ciudad de Cesarea de Filipo? A la falda del Monte Hermón. ¿Qué era el Monte Hermón? El Monte Hermón
era el monte donde prácticamente era el monte de la buena noticia para los judíos, porque tradicional alrededor de todas las escrituras nos vamos a dar cuenta que en el monte Hermón Dios siempre solamente era buenas noticias a los judíos. Y era esta ciudad que daba a la falda del monte Hermón. Entonces, Jesús lleva a sus discípulos a una ciudad completamente pagana. En esta ciudad, para que tengan una idea de lo tan pagano que era, en esta ciudad habían 14 templos paganos de diferentes dioses. En una misma ciudad. 14 templos paganos. Pero el dios más importante de esta ciudad era el dios Pan. Pan no de comer, pan, el dios Pan. De hecho, antes de esta ciudad llamarse Cesarea de Filipo, se llamaba Panea. Era una ciudad completamente pagana, donde vivían los gentiles, donde los judíos y los maestros judíos no pisaban, porque recuerden que son conforme a la mala interpretación de la ley, los judíos no se sentaban donde se sentaban los gentiles, no visitaban los lugares donde visitaban los gentiles, no hablaban con gentiles. Y Jesús lleva a sus discípulos a esta ciudad, la ciudad más lejana que visitó Jesús, Cesarea de Filipo. Ahora, lo curioso es por qué Jesús hace esa pregunta. ¿Y dónde la hace? En medio de tanto paganismo, en medio de gente que no tiene idea del profeta, del Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. O sea, era un completo desorden espiritual. Y Jesús lo lleva allá y le hace la primera pregunta dentro de una misma pregunta, le hace varias. ¿Quién dicen los hombres? O sea, en otras palabras le está diciendo, ¿quién dice la gente de por aquí? ¿Qué dicen que es el Hijo del Hombre? Primero no preguntó. Mire que son dos preguntas diferentes. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero en la otra pregunta que le hace a los discípulos, le pregunta, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? O sea, ahí sí le preguntó directamente de él. Aunque estaba hablando de la misma persona, el Hijo del Hombre. Ahora, déjame explicarle algo. En el tiempo de Jesús, decir o hablar del Hijo del Hombre no se entendía como lo entendemos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? En este tiempo decir el Hijo del Hombre o el Hijo de alguien el papá de él es fulano. En este tiempo entenderíamos eso. El papá de él es fulano. En el tiempo de Jesús, decir la expresión el Hijo del Hombre se extendía a más. En el tiempo de Jesús, decir el Hijo del Hombre era decir el Dios mismo. Jeremías en el capítulo 9, Isaías en el capítulo 9 habló de la expresión del Hijo del Hombre como la representación del Dios en la tierra. Entonces, no era lo mismo, no se entiende lo mismo la expresión Hijo de Hombre en este tiempo que en el tiempo de Jesús. O sea, al declarar Pedro o Jesús, declararse Hijo de Hombre, está diciendo yo soy Dios, yo soy el Mesías. Y esto era perseguido por los judíos, porque para los judíos Jesús fue un profeta más, o un maestro, un buen maestro y punto, pero no era Dios. Ahora, esa es una de las preguntas más importantes, o la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse.
Porque dependiendo de las respuestas que demos en esta pregunta, ¿vamos a salvación o vamos a condenación? Dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos de quién es Jesús, depende de a dónde vamos a pasar la eternidad. Y esa es una pregunta extremadamente, es la más importante que el ser humano se debe hacer, y la más importante que en algún momento vamos a tener que responder ante el trono de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Los testigos de Jehová tienen a Jesús, dicen que Jesús es solo un hijo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús solo es un hijo, que es una creación de Dios, un ángel. Y esto es completamente errado, porque las escrituras no enseñan eso. Ellos sacan de contexto textos como que cuando Pablo en los Colosenses dicen el primogénito de la creación. Cuando habla de primogénito de la creación, no está hablando de primicia de creación, sino el precursor de la creación. Pero ellos interpretan mal, o a la manera en que más les conviene, sus textos. Y por otra parte, los mormones dicen que es otro Dios más, e incluso que es hermano de Satanás, que es hermano del diablo. Sí, ese es el concepto de los mormones, que es un Dios más y que incluso es hermano de Satanás. Esto piensan los mormones. Ahora, si nos vamos a las religiones orientales, tales como el hinduismo, el islam, para ellos fue un gran profeta. De hecho, bueno, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Para ellos, para las religiones orientales, Jesús fue un gran profeta solamente. E incluso los mismos judíos tenían a Jesús como un gran maestro solamente, pero no como Dios. Los ateos dicen que Jesús es un mito. Pero lo más extraño es que los ateos argumentan que Jesús es un mito, que Jesús nunca existió, porque por ende el cristianismo es un cuento, pero sí creen en las religiones orientales como el hinduismo y el islamismo, y sin embargo su ignorancia lo lleva a contradecirse, porque si nosotros leemos el Corán del hinduismo, encontramos que ellos mencionan a Jesús más de 17 veces. El Corán. El hinduismo menciona a Jesús de forma directa e indirecta. En una de sus citas, si no me equivoco, ellos tienen un nombre diferente. Nosotros le decimos versículo, ellos tienen otro nombre. No recuerdo eso, cómo le dicen, pero si no me equivoco es en el 62. Hablan de que dicen, si tú no encuentras la verdad en este libro, búscala en el libro de los cristianos. Entonces el ateo argumenta de que es un mito, pero cree en otras religiones que sí creen en el cristianismo y en el Cristo y en la existencia de Cristo. Entonces es un poco contraproducente, contradictorio, y nos damos cuenta que cada sector tiene una respuesta de Jesús diferente. Ahora, esa es una pregunta que nosotros tenemos que respondernos de forma interna. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? Me tocó una vez conversando con una hoy día muy amante de Jesucristo, esa persona ama mucho a Jesucristo hoy día, pero antes, cuando me tocó empezar a evangelizarla, me dijo que Jesús solamente era el Hijo de Dios,
pero ella no tenía idea de que Jesús era Dios, de que Jesús era el hijo de José y María. Y todas estas cosas son verdad. Jesús era el hijo de Jesús y María, sí, la humanidad de Jesús. Que Jesús es el hijo de Dios, sí, las escrituras lo dicen. Pero decir eso, aunque sea verdad, no es suficiente. Porque las escrituras enseñan que Jesús es mucho más que el Hijo. Pablo dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir eso? Él es Dios. Ahora, si nos vamos a los nombres, por ejemplo, el que profetizó Isaías, que iba a llevar el Mesías, Emanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. O sea, ¿qué significa? Que Jesús era Dios en la tierra con nosotros. Y si nos vamos directamente al nombre de Jesús, significa Jehová salva. Dios salva. O sea, Jesús es Dios. Mírelo por donde lo mires. En el primer capítulo del el Evangelio según San Juan, desde el versículo 1 en adelante, habla de que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Él está desde el principio. La Biblia habla de la preexistencia de Jesús, de que Jesús existe antes de la creación, porque es que también dice en Colosenses 1:16 que sin Él nada de lo que fue hecho fuera hecho, porque Él es el principio de la creación. Entonces nos damos cuenta que Jesús es más de lo que nosotros pensamos. Y una ocasión también me tocó conversando con un cristiano, entre comillas, que no voy obviamente a mencionar el nombre, acerca, que este hermano en ese momento estaba pasando una situación bien difícil, económicamente estaba apretado, y él me decía que él no aceptaba esta condición porque su Dios no era así, porque su Dios no lo había llamado a necesidad, y ni a ser pobre. Y yo la verdad es que por dentro no quise responderle bíblicamente en ese momento, porque no lo quería hacer sentir más mal de lo que ella estaba. Esperé que se calmara y le dije: mi hermano, ese es exactamente lo que usted acaba de decir, es correcto. Su Dios no es así, pero lastimosamente su Dios no es el mismo Dios de la Biblia. Porque si su Dios, que usted cree que no es así, que no lo llamó a pasar necesidad, entonces ese no es el mismo Dios de la Biblia. Porque entonces, ¿qué Dios tenía Pablo cuando dijo en Filipenses 4, versículo 11 y 12, cuando dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, he aprendido a vivir en tanto escasez como en abundancia? Y después de eso es que viene el versículo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero o sea, Pablo entonces tenía un Dios diferente al tuyo, totalmente. Porque entonces aquí hay alguien que está equivocado, o usted o Pablo. ¿Y quién usted cree que está equivocado? No, porque mi Dios no me llamó a pasar necesidad. Exactamente, tu Dios. Pero tu Dios no es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, yo respeto tu Dios, pero yo creo en el de la Biblia. Y entonces nos damos cuenta que dentro del cristianismo, cristianos tienen conceptos diferentes de lo que es Jesús. Si usted va y visita diferentes iglesias, se va a dar cuenta de que tienen a un Jesús de canje, un Jesús como el que me facilita las cosas, un Jesús exactamente como un amuleto que me abre puertas a donde quiera que yo vaya, y que voy y Él abre la puerta que yo necesito que se abra, y es un Dios que está presto solamente para atender mis necesidades y gira en torno a mí. Entonces nos damos cuenta que
cristianismo evangélico hoy día está sumergido en un concepto completamente errado de lo que dice la Biblia que es Jesús. Por ejemplo, también hay muchos cristianos dentro del evangélicos que tienen un concepto de que Jesús solamente murió por algunos y por otros no. Cuando Jesús dijo el mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque también en otro texto dice, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Porque Dios no quiere la perdición de todos los hombres. Más bien que todos sean salvos. O sea, hay tantos textos que dicen que Jesús murió por todos. Y ellos dicen, no, Jesús murió por algunos. Por unos pocos. Entonces, dentro del cristianismo hay tantas formas, conceptos de Jesús. Decir que Jesús murió por algunos y por otros no es contradecir el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es que Él amó a todo el mundo. Sí, pero entonces el argumento que dicen es, ¿y entonces por qué unos se salvan y otros no? Sí, es porque unos creen y los otros no. Porque lo que demanda de Dios es que crean. No, pero es que la fe la da Dios, porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. No, la Biblia no dice en ese texto que la fe es un don de Dios. Si tú lees el contexto, completamente está hablando ese texto es de la salvación, es un don de Dios. La fe no es un don de Dios, porque si la fe fuera un don de Dios, entonces Jesús no le recriminaría a los discípulos cuando no pudieron sacar al demonio del hijo del hombre que le llevaron. Tus discípulos no pudieron sacar. ¿Qué le dijo Jesús? Hombres de poca fe. Entonces, ¿por qué Jesús le recrimina a ellos de porque tienen poca fe si es un don de Dios? ¿Por qué? Entonces, si solamente Jesús, si la fe fuera un don de Dios y Dios le da la fe a quien Él quiere, entonces, cuando el día del juicio, ¿con qué moral Dios va a mandar a unos para el infierno? Si tú no me diste fe, ¿por qué me vas a mandar para el infierno? O sea, es como un poco incongruente. Y así hay muchos sectores del cristianismo que tienen un concepto de Jesús completamente diferente. Y como les dije hace un momento, es importante saber o tener la respuesta correcta. Ahora, hay que entender algo. Solamente va a tener la respuesta correcta. Sola la respuesta correcta la van a tener los que andan con Jesús. Solo los que andan con Jesús. Escúchenme bien lo que le dije. Solo los que andan con Jesús van a tener la respuesta correcta. No los que dicen o creen andar con Jesús. Los que realmente andan con Jesús. A ver, ¿cómo así? Recuerde que en el momento en que Jesús hizo la pregunta, la primera, ¿quién dicen los hombres? ¿Cuáles hombres? Los que estaban alrededor de él. Los hombres. Los hombres decían, Jesús es Juan el Bautista, Jesús es Jesús es el otro. Pero la respuesta correcta la tenía el que andaba con Jesús. Con Jesús. Sola la respuesta la va a tener el que anda con Jesús. Porque otros tienen a un Jesús permisivo. No pasa nada con que yo hago esto y yo hago lo aquello y... Él me perdona. Él sabe que yo soy humano. Él sabe que yo soy débil. Entonces... Pero tú sabes lo que estás haciendo. Conscientemente pecamos y la Biblia es clara, dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le pecado. Ahora mire, fíjense en algo. El cristianismo está basado o gira alrededor de la persona de Jesús. En eso gira el cristianismo, en la persona de Jesús. Si nuestro cristianismo no gira alrededor de la persona de Jesús, entonces es un cristianismo completamente equivocado.
Si nuestro cristianismo no resalta la persona de Jesús, estamos en un cristianismo equivocado. Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 3, no lo busque, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Ahora, Pablo también hizo una confesión parecida a la de Pedro en Romanos 10, 8 al 10, no lo busque, donde decían que si confesáramos, el que confesara con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, ese será salvo. mire la confesión que está diciendo Jesús, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Aquí la palabra Señor es Curios, Dios. Si tú crees que Jesús es Dios, pero que Dios murió por ti, que resucitó de entre los muertos, Dios lo levantó, tú eres salvo. ¿Tú crees eso? Eres salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le preguntaron a los discípulos. Cree. Cree y serás salvo. O sea, esta es la confesión que nos lleva a ser salvos. A ver. Ahora, los que en este tiempo serían gentiles, todos los que nos rodean, ¿ustedes creen que no existe Jesús? ¿Ustedes creen que no creen en Jesús? Sí. Pero de ahí a que crean que Jesús es su Dios, es otra cosa. Que obedezcan la palabra de Dios. Porque, espera, a ver, ¿cómo así? Explíqueme esto mejor, mi hermano. Ok, te voy a explicar. Porque de verdad Dios me honra. Hay mucha gente, o la mayoría de las personas de nuestro entorno creen que Jesús, que Cristo, y creen sí, y lo mencionan. Y de hecho, la mayoría, antes de salir de su casa al trabajo, le rezan y le dicen, pero de ahí a tenerlo como su Dios es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? Ahí vamos. Jesús solamente para esta persona es alguien que me cuida, alguien que me lleva y me trae con bien, alguien que me ama e incluso que murió por mí en la cruz, pero que a mí no me importa en lo absoluto que haya muerto en la cruz, porque de igual forma yo vivo, pienso y hago lo que me da la gana. Y son dos cosas que se contradicen. Decir que creo que Él es mi Dios, pero vivir completamente distante a ese que dice o confiesa ser tu Dios. Ahí es donde entramos en el detalle. ¿Quién es Jesús para ustedes? Le dijo a Jesús a los discípulos. Ya sé qué piensan los demás de mí. Crean que yo soy Juan el Bautista. ¿Por qué pensaban que él era Juan el Bautista? Porque la predicación de Juan el Bautista era muy dura y la predicación de Jesús era igual de dura. ¿Por qué unos pensaban que era Elías? Porque hacía muchos milagros y para los judíos Elías ahora fue uno de los profetas más milagreros. No, milagreros, ¿por qué? Porque hacía muchos milagros. Así le llaman hoy a los milagreros de hoy día, son que buscando milagros y la gente va detrás de los milagros y de que porque fulano dice hace milagros, fulano hace milagros, exactamente, fulano los hace, no Dios. Dios. Entonces tienen este concepto y por eso el pueblo decía que unos decían que era Elías, porque veían cómo Jesús hacía muchos milagros. Otros decían que era Jeremías. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel en ese entonces los judíos tenían como una teoría de que Jeremías, por ser uno de los profetas que más sufrió,
Uno, de hecho, como lo conocemos como el profeta llorón, fue porque uno de los profetas que más sufrió el pueblo de Israel, por el pueblo de Israel, ellos tenían como mito o como creencia que Jeremías iba a regresar un día. Y ellos decían, muchos decían que este era Jeremías. Por eso, porque veían como el sufrimiento de Jesús a mano de su propio pueblo de Israel. Y algunos decían que era cualquier otro profeta. Cualquier otro profeta. Eso pasa hoy día todavía en las iglesias. Lo tienen como el que me hace los milagros. Como el que está conmigo en el sufrimiento. Lo tienen como el que cuando estoy haciendo algo mal, la conciencia me remuerde. Y ya, eso es todo. Pero no lo tienen como Dios. Ahora Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Le dijo Jesús. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y mire lo que respondió Pedro. Tú eres el Cristo. El Cristo, primero mire lo que responde. El Cristo, ¿qué significa Cristo? El ungido. El enviado de Dios. Eres Dios, el Hijo de Dios. Decir Hijo de Dios, esa frase, como le expliqué hace un rato, era decir eres Dios. Por eso que Jesús en el verso 20 le dijo a sus discípulos, no le digan a nadie que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías. A ver. ¿Por qué la respuesta de Pedro y los discípulos fue diferente a la del resto? Porque los discípulos ya tenían la revelación de Jesús. Ya Dios se le había revelado, Jesús se le había revelado en sus vidas. Cuando a los gentiles o a los de afuera que han oído hablar de Jesús, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Y depende del encuentro que nosotros tengamos con Jesús, va a ser nuestra respuesta. Y uno de los síntomas o de las formas de saber si nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, ¿sabe cuál es? Nuestro carácter. Nuestro carácter revela o habla de nuestra intimidad con Dios. ¿Cuánto estoy o busco a Dios? Mi carácter lo revela. No me paro ahí. Entonces, la pregunta más importante en la vida: ¿quién es Jesús para mí? Y lo otro es: ¿es Jesús nuestro Dios? ¿Es Jesús Dios? ¿Es nuestro Dios? ¿Nuestro Dios? Jesús es Dios. Pero es nuestro Dios. Reconocer que es Dios está bien, pero que es nuestro Dios, cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Dios, es decir, que Jesús me gobierna. ¿Somos gobernados por Él? El carácter se ve. Mi carácter refleja si Él me gobierna o no. Pero voy a terminar con esta para no hacerlo muy largo. ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Es el amor de nuestra vida? ¿Es Jesús el amor de mi vida? ¿Vivo para Él? Ahora, ¿mi vida refleja que yo vivo para Él?
no es respuesta para hoy, es para nosotros mismos, hacernos nosotros mismos. Mis acciones revelan que yo vivo para Él, que Jesús es el amor de mi vida. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Hijo de Dios viviente. Jesús para mí? Dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos a esta pregunta, es donde vamos a pasar la eternidad. El que me hace los favores o el ser que más amamos en esta vida. El que me abre las puertas o la persona por la que yo vivo. El que me guarda mi salida y mi entrada y me cubre con su sangre. O Es el centro. a Jesús el es que el yo Todo. agradezco día tras día por haberme salvado. Jesús es el centro. Decir o dar la respuesta que dieron los hombres de que Jesús es Juan, de que Jesús es Elías, de que es reducir o rebajar a Jesús de ser Dios a ser un hombre La humanidad. mortal. O decir que estos hombres eran igual a Jesús es hacer o elevar a esos hombres a la altura de Dios. Y ellos no eran Dios. Ellos no eran Dios. Jesús es Dios. Un hombre de Dios. No un profeta más. No un maestro. Jesús es Dios encarnado. Jesús fue ese Dios encarnado que descendió del cielo a la tierra a salvarme. Porque yo no podía salvarme. Ese es Jesús. La persona más llena de misericordia que va a existir en la historia de lo material y lo espiritual. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Hay que pensarlo, hay que meditarlo y encontrar la real respuesta que hay en nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabrita de Dios. Padre eterno, te damos gracias.